para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar pues nuestro encuentro de hoy. Voy a invitar a Laura. Hola. Ay, Andrés, Hola. otra vez, no nos vemos. No, yo sí te veo. Yo no. Sí, yo sí te estoy viendo esta vez. Un tema de tu ¿Qué será? conexión. No, pero yo sí te veo. En esta oportunidad sí te veo. Si quieres, vuelves y te conectas mientras se van conectando de pronto algunas personas. Buenas noches a quien va llegando. Laura, te voy a volver a unir aquí. Laura. Hola. ¿No Hola, me hola, hola. ves? No, me volví a conectar y no te veo, pero bueno. Bueno, yo sí te estoy viendo hoy. Hoy sí, bueno, hoy nuevamente en estas conversaciones que venimos teniendo de a poco, puede ser, Laura, un tema de tu conectividad, bueno, no sé, ¿Qué vamos a ver, pero será? yo sí te No, veo o hoy. algo habré, bueno, de Algo de la configuración que hay que configuración, mirar. también, Sí. sí, puede ser. Pero bueno, les damos la bienvenida esta noche. Aquí se van conectando, siendo 8:02. Bueno, vamos dando tiempo para que también se vaya replicando que estamos en vivo en este momento. Y bueno, darte un saludo, Laura. Ya llevamos un buen tiempito que no hacemos en vivo, nos estaba haciendo falta. También lo discutimos esta semana. Y bueno, por aquí hay personas que ya se han unido. Juli, THX, no reconozco. Eli, Giraldo, y bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Laura, un gusto nuevamente tenerte por aquí, poder Igual. conversar contigo de estos temas que tienen que ver con, hoy creo que el tema tiene que ver mucho con no solo la psicología, sino con Todos. todo aquello que es lo humano, ¿cierto? Lo humano y eso que implica poder trabajar de alguna manera en el reconocimiento de la vulnerabilidad también, ¿cierto? Yo lo pensaba ahora, venía del consultorio, estaba pensando que también hay muchos temas relacionados con la vulnerabilidad que son importantes comenzar a asumir en la vida cotidiana y demás y Ujú. que este tema, pensado en términos de la prevención del suicidio, que no es una invención nuestra, ¿cierto? Es un tema que inclusive lo promueve la Organización Mundial de la Salud y el mes de septiembre, Se inclusive el 10 de septiembre se conmemora. celebra, Ujú. se conmemora el mes, el Día de la Prevención del Suicidio, pues también nos permite a todos poder darnos cuenta de esa vulnerabilidad humana en términos de lo que es poder vivir estas experiencias, que incluso solo se pueden contar en términos de experiencia como historia, ¿cierto? Porque, digamos, son historias muy complejas, muy delicadas. Ya ahorita más adelante hablaremos algo inclusive al respecto sobre ello, de cómo también todos Andrew, los demás lo asumimos y bueno, y la idea es conversar hoy no solo desde la psicología, sino también como desde el tema de la humanidad. y Dale, es que Lau. ellos cada año tienen pues como un tema, ¿cierto? Para conmemorar ese día de la prevención de la conducta suicida y que ese año tiene relación con lo que dice, ¿cierto? Y es crear esperanza a través de la acción. Y la acción la puede generar cualquier persona, ¿cierto? Sí. Desde la prevención, desde el identificar ciertas conductas de riesgo de personas cercanas, de desde buscar ayuda profesional, cuando de pronto identifiquemos que algo nos está pasando. Entonces, tiene mucho que ver con todos, ¿cierto? Todos desde
nuestro lugar y desde nuestra posición podemos hacer algo cuando identifiquemos que nosotros o alguien cercano está en riesgo. Sí, sobre todo por el valor que implica el tema de la vida, ¿no? O sea, es decir, es un Sí, valor inimaginable incluso en muchas ocasiones. Bueno, yo quiero dar aquí unos saluditos y antes de que entremos ya en cuestión a Lucía Villegas, un gusto tenerte por aquí, Lucía. No he dado ahí manitas. Mauro también, que nos acompaña hoy también. A Tatiana Ortiz, Tati, qué gusto tenerte por aquí en este espacio maravilloso. Y como les hemos, bueno, ya más bicicletas, menos autos y otros bienvenidos también. Han estado muy constantes y me siguen pues por allí, yo también los sigo, entonces maravilloso tenerlos por aquí. Y como siempre, invitarlos a que en esta conversación podamos también generar nuestras preguntas, compartir los comentarios y con esto poder interactuar un poco más también desde el tema de lo escrito. ¿Bien? listo, Entonces, Andrew. Entonces, a ver, para que iniciemos como la conversación que queríamos hoy, como centrarla mucho en la prevención, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito como de esas ideas erróneas que tenemos frente al tema. Yo quería como iniciar con algo que es fundamental y yo creo que ahí nos implica a todos y es el efecto que genera muchas veces compartir videos. De hecho, ahora estaba en una de esas plataformas en TikTok y es como la gente reproduce esas conductas, ¿cierto? Entonces, alguien en el metro y de una todo el mundo sube los videos y comienza a reproducir y reproducir, ¿cierto? La conducta suicida tiene un efecto cadena que llaman efecto, yo no sé pronunciarlo bien, pero creo que es Werther. Y tiene que ver con eso, como cuando reproducimos, y recuerdo hace, no sé si recordás, Andrés, hace como un año o dos, de una chica que se tira de una clínica acá de la ciudad y deja una carta y como todo el mundo empieza a reproducir la carta y los efectos que eso genera, ¿cierto? A veces no somos conscientes del efecto cadena que genera cuando alguien se suicida o tiene un intento de suicidio, un intento, ¿cierto? exacto. Allá quería llegar yo, Laura, y me parece muy importante esto también, entender que el suicidio, ¿cierto? O el intento de suicidio, porque aquí también hablamos, digamos, como de esas dos dinámicas, es una acción que un individuo se genera a sí mismo frente a su integridad física con el fin no de agredirse, sino de terminar con su Un vida, dolor. es decir, de dar un pare a su vida. Es una acción, ¿cierto? Que Sí. puede estar mediada por factores emocionales, por situaciones, incluso también por temas de trastornos de salud mental grave. Hay algunas enfermedades mentales graves que pueden llevar a una persona a cometer un acto Ujú. de violencia, inclusive de violencia contra sí mismo, y que el fin es poder terminar con eso que se llama vida, ¿cierto? Ujú. Y en eso encontramos lo que son los hechos que se consuman, es decir, el suicidio como tal, pero también los intentos de suicidio, es decir, personas que han tenido intentos de suicidio que podemos llamar intentos de suicidio o intentos fallidos, ¿cierto? Pero todos tienen que ver, tienen un factor común, es pensar en generar un mal frente a su bienestar físico, ¿cierto? Su integridad física y generar con eso una consecuencia que es la muerte. Y con esto es muy importante, digamos, interiorizar algo con lo que tú dices, Laura, y me parece muy importante frente al tema de la prevención, y es que repetir o digamos comunicar o compartir ciertos hechos relacionados con no implica que los demás puedan o se tiene esa idea de que los demás pueden caer en cuenta y no hacerlo. Eh, el Es efecto el que ocurre emocionalmente contrario. frente al tema del suicidio es un tema muy confrontante frente a la vida.
incluso no lo miremos solo en términos del suicidio, el tema de la pérdida de una persona, ser querido, familiar, cercano, amigo, ese hecho de confrontarse con la muerte implica una confrontación propia y por eso también escuchamos que es, digamos, también acciones naturales o reacciones naturales que muchas personas dicen, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi amigo, se murió mi hijo, yo también me quiero morir con él. Es decir, hay unas expresiones emocionales que también aparecen. Entonces, cuando alguna persona no se encuentra estable en estas dinámicas, pueden aparecer también esa Pensamientos. suerte de pensamientos y de decir, es posible, ¿cierto? Porque ya hubo una acción, entonces es posible. Y ahí es donde viene el efecto cadena, ¿cierto? Que posiblemente esas personas que en algún momento lo han contemplado, lo han tenido cerca, lo han pensado, cuando se encuentran con una conducta de esta, sea un intento, sea un suicidio consumado, lo hacen, ¿cierto? Se vuelve algo epidemiológico, se Epidemia. reproduce. Y a Ajá. veces como ciudadanos comunes pensamos que al compartirlo generamos algo de prevención y lo que estamos haciendo es generar que la conducta se repita. Entonces, desde ahí partimos, o sea, desde nuestra posición es, si nos llega información frente a una conducta suicida, no reproducirla, no Es como la replicarla, no sugerencia, no la compartirla. repliquemos. Ajá. Si sobre ello es importante hablar, ¿cierto? Porque pues, no sé, me causó impacto, me causó tristeza, me causó rabia, es decir, pueden aparecer emociones. La invitación es pues, que busquemos una persona cercana que nos permita poder compartir nuestra emocionalidad y si consideramos, y aquí volvemos al punto, si consideramos que es un efecto mucho mayor, pues nos sobra hacer esa atención en términos de un profesional que te pueda ayudar también a sobrellevar esa situación, ¿cierto? Total. Listo, entonces pasemos un poquito a hablar, Andrés, de esos mitos que están como alrededor de esa conducta, Da ¿cierto? uno, El cuéntanos. primero, no mentiras, el primero y más importante no, pero el que más escuchamos es, el que se quiere matar no lo dice y si lo dice no lo hace. No lo va a hacer. Uh-huh. Eso es algo que escuchamos comúnmente en relación a esta conducta, ¿cierto? Y que de alguna manera hay que desmontar del pensamiento, porque pues si alguien lo dice es porque realmente lo ha pensado y es un llamado de ayuda, ¿cierto? De escucha, de pronto no sé qué hacer como con esta situación, este sentir y lo manifiesto. Entonces, obviamente, si alguien lo dice es porque está dentro de sus posibilidades y sus pensamientos. Sí, incluso hay que determinar, y es importante, esto lo trabajábamos mucho cuando yo estudiaba en mi academia, en mi universidad, que decía, es que el tema de que se manifieste ya es una alerta, pero no es una alerta para alertarse. Ojo, ojo con esto, porque no es una alerta para alertarse y a veces esa alerta para alertarse es eso, es que lo dice tantas veces que eso ya hasta manipulación será, ¿cierto? Pero es importante O tener en cuenta llamado que de hay, atención, es que ¿cierto? está Lo llamando la miramos. atención. ¿Mm? Y pues si alguien Entonces, llama la atención es porque necesita por atención. algo, o sea, hay que hacer algo y hay que preguntar algo sobre ello. Entonces es una alerta y si se escucha de parte de alguien, hay que preguntar qué puede estar pasando, qué se está necesitando inclusive. La pregunta fundamental aquí es qué necesitas, ¿cierto? No, no, no qué te está pasando, no pienses en eso para qué, valore su vida, todo lo que hemos dado, todo lo que usted vive. Es decir, ahí aparecen una serie de situaciones que son las que hay que ir mediando en la perspectiva de lo que es ese mito. Y lo que dices, Andrés, o sea, si definitivamente no sabemos cómo actuar y cómo acompañar, es buscar quien lo haga, ¿cierto? De la Ujú. manera adecuada. Porque como dices, hay ciertas
preguntas, comentarios, que igual no van a ayudar con la situación, ¿cierto? Y que posiblemente lo que hagan sea como agrandar los pensamientos o que la persona pues realmente llegue como al acto o al Ujú. intento. O al intento, exacto. Ajá. Listo. Bueno, ¿qué Otro más de los tenemos, Laura? mitos es que los que lo intentan, ya Andrés ahorita explicaba de que hay dos conductas, el intento que no llega pues como a consumarse y el suicidio como tal. Ujú. Entonces uno de los mitos es que los que intentan suicidarse no desean realmente morir, solo lo hacen para llamar la atención. Eso ya lo explicábamos, ¿cierto? Como que si la persona de alguna manera lo intenta es porque está dentro de sus pensamientos y hay que prestarle atención. Si es un llamado de atención, hay que brindarle la atención que requiere. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, que las No. personas que tienen intentos, ¿cierto? Que no llegan como al acto suicida, no corren riesgo de recaer nuevamente. O sea, como que Ajá. si se salvan pues del intento, no vuelven a recaer. Asumirlo. Eso, Si hay una idea, sí, y hay una idea que dicen, no, es que ya probó, yo alguna vez he escuchado como ya probó lo que es eso y seguramente no va a querer volver a vivir esa situación tan difícil, ¿cierto? y Y de hecho, para aquí, nosotros que trabajamos con salud mental es una de las mayores alarmas. Si ya ha sí, tenido un intento como tal, si hay un pensamiento, si hay un plan identificado, es una alarma de que lo volvería a hacer. incluso si fue hace mucho tiempo y nosotros hacemos esa consulta inicial donde preguntamos algunos detalles e identificamos que esta persona nos comenta que hubo un intento y que pues igual tuvo también un proceso psicológico y demás en su momento, igual para nosotros sigue Es siendo una una alarma. alerta. Es importante tenerlo en cuenta, como digo yo, alerta y no alertarse, alerta en el sentido de estar atentos, pero no alertarse en el sentido de hacer una bulla gigante y decir que es lo más complicado que puede existir. Pero sí es importante considerar que muchos de estos efectos relacionados con que quien lo intentó y no logra, digamos, su cometido, ¿cierto? Haya sido no muy intencional, porque eso también mide algunos temas de intención, implica pensar que también pueden haber otras situaciones problemáticas, disruptivas, de trastornos, de estado de ánimo u otros que pueden estar allí implicados. Entonces allí es donde hay que empezar a hacer un proceso de indagación, de evaluación y de intervención, que se convierte en muchas ocasiones en lo más prioritario frente a, y no quiere decir que no pueda volver a aparecer, incluso creo que no es, digamos, no podemos garantizar tampoco como profesionales que no pueda volver a aparecer. Ujú. Digamos, es parte de esos condiciones y riesgos que pueden llegar a darse en términos de hay que generar la menor probabilidad, pero no quiere decir que no pueda ocurrir en algún momento. Listo. Y acá de pronto viene otro mito, Andrés, y tiene relación con lo que dices, y es que todo aquel que intenta o que se suicida siempre lo relacionan con que está deprimido. Uh -huh. Y no es Y no así en todos los casos. necesariamente, ¿cierto? Puede haber un diagnóstico de base, como puede que no haya ningún diagnóstico, ¿cierto? Y sean simplemente situaciones, dolores, duelos, pérdidas, ¿cierto? Situaciones que hagan pensar a la persona en, en sí, en querer morir o desaparecer, Cansancio, ¿cierto? el En las personas, agotamiento, sí. ajá, el agotamiento es uno de esos elementos, uno no puede, uno no, digamos, no llega a concebir eso, pero el agotamiento físico, ¿cierto? Puede llevar a que se empiece a contemplar esa situación de no querer seguir viviendo. Y el agotamiento se puede dar en muchas circunstancias, inclusive por ejemplo, un exceso de trabajo. Ujú. Hay epidemiológicamente, por ejemplo, en Japón, hay una alerta gigante frente al tema del exceso de trabajo, ¿cierto? Y el estrés laboral de las personas,
porque los está llevando a un tema, por ejemplo, de suicidio, frente a decir, ya no aguanto más trabajar. Pero puede haber circunstancias, por ejemplo, muy críticas, y ahorita poniendo, digamos, ejemplos. Por ejemplo, las personas que están haciendo ese proceso de querer pasar la selva del Darién y el agotamiento, digamos, todo el estar en una selva con todas las dificultades, con todo lo que puede ocurrir allí, puede llegar a un momento en que tu cabeza te diga no más, ¿cierto? Entonces pueden ocurrir y han ocurrido casos, ¿cierto? Se han inclusive ya identificado casos de suicidio en estas personas que quieren pasar este tapón del Darién, queriendo pues llegar a las fronteras del norte, donde también ocurre. Entonces no solamente tiene que ver con un tema de depresión, De puede ser una enfermedad, frustración, un sí. diagnóstico que frustre, ¿cierto? A las personas, por ejemplo, hay personas que con diagnósticos de VIH, de cáncer, que consideran ya no más, o sea, es decir, ya es un tema, digamos, sutil en términos de una delgada línea que ocurre ahí entre esa dinámica de lo que es la vivencia y decir ya no más. Eh, y por ejemplo, bueno, por ejemplo, situaciones complejas. Hace poco hubo una situación, pongamos ejemplos, vea, hace poco, yo creo que esto lo vimos en redes también, hubo un accidente de un avión pequeño en Brasil, donde en ese accidente murió el papá y el hijo del señor que lo acompañaba. Por muchas cosas muy complejas allí. El señor ponía a manejar el avión al niño, tenía 11 años, el señor tomaba licor. Entonces, digamos, hubo muchos asuntos muy irresponsables que se identificaron después, y la mamá y esposa la mamá del niño y esposa del señor, al enterarse del accidente, lo que hizo fue suicidarse. Entonces, fue una tragedia de una familia completa a partir de una situación particular que ocurrió. Y también, como lo nombraba ahora, hay unos tipos de enfermedades mentales, sobre todo muy críticas de límites de la personalidad o unas esquizofrenias delirantes que de alguna manera fuera de sí te llevan a generar esas dinámicas. Por aquí alguien nos está escribiendo. Ay, Laura, como que tú pausaste. Sí, yo Bueno, que, dice, te pausaste, vi que te pausaste aquí. Pero bueno, ya te tengo otra vez aquí en vivo. Bueno, por aquí nos escriben, Angélica. dice Eli Giraldo, dice, ¿qué prácticas consideran ustedes que pueden favorecer que disminuyan los pensamientos suicidas que tanto rondan ahora los pensamientos de tantas personas? Laura, ¿qué dices? ¿Qué puede favorecer que disminuyan esos pensamientos suicidas? No, pues yo pienso que lo primero es acudir a quien los escuche, ¿cierto? Y hablarlos. Acudir sea pues ayuda profesional, por lo menos acá, no sé si hay personas fuera de Medellín, pero acá en Medellín hay varios lugares donde podemos tener acompañamiento por psicología gratuito, ¿cierto? Por medio de la EPS también. Entonces yo pienso que lo primordial es hablarlo, identificarlo y buscar acompañamiento, o sea, quien nos escuche. Bueno, lo otro, yo diría también, como para dar una respuesta, y el punto tal vez, y aquí quisiera hacer una puntualización, tal vez no es que disminuyan los pensamientos, es tal vez también hacer una comprensión de la situación que se está viviendo. Es que un objeto de estudio, el objeto de estudio de la psicología es comprender y dar respuesta al comportamiento humano, y dentro del comportamiento humano está todo: la acción, el pensamiento, el razonamiento, la percepción, digamos, muchos elementos. Pero dentro de ellos, el asunto de que algo disminuya para nosotros en términos de lo profesional se convierte en un proceso que implica la comprensión y la comprensión de nuestra realidad, es decir, llegar a eso que llamamos en algunas teorías el principio de realidad. Cuando nosotros llegamos a asumir como seres humanos y como personas que tenemos una dificultad, ese principio de realidad,
tendremos la oportunidad de empezar a construir herramientas, estrategias, nuevas ideas que allí sí yo creo que pueden empezar es a favorecer nuevos panoramas, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí me parece muy, muy interesante la pregunta en la medida de favorecer que en ese ser humano que tiene un faltante, ¿cierto? Y ese faltante es escucha, comunicación, que pueda apropiarse. En algunos casos es difícil porque inclusive son personas que pueden llegar a ensimismarse tanto o a aislarse, ¿cierto? Que no de alguna manera no permiten llegar a esos espacios de consulta. Inclusive en muchos casos llegan es después de un intento fallido, ¿cierto? Y muchos no llegan porque se consumó el intento. Pero para eso es importante también saber, y aquí es una invitación, saber, y yo compartía en mi perfil, quienes quieran verlo, un post, algo viejito diría yo, y es, venga, ¿cómo podemos ayudar nosotros mismos? Venga, si nos damos cuenta que alguien cambió en su comportamiento, por pequeño que sea, preguntemos, venga, está pasando algo. Puede que al inicio no nos responda nada, pero si seguimos indagando y de una manera muy particular y como lo conozcamos, puede que esa persona fluya o simplemente, como lo proponía yo ahí en ese post, y es, pues recomendemos un profesional de la psicología, recomendémosle, diga, mira, porque no vas donde esta persona. A mí me sirvió, me parece chévere, o aquí en Medellín vaya a los escuchaderos, o vea el centro de bienestar de la alcaldía, o mira que en los centros de atención que existan, yo no sé alguien, si aquí está en Bogotá, nos puede escribir si hay algún aquí espacio donde los atiendan, o si hay en alguna otra ciudad, aquí nos pueden ir también contando. Entonces también es eso, ¿cierto? Es poder mirar qué cambia, si cambia, inclusive el cambio no tiene que ser para que se volvió más callado, más triste, ¿no? También cuando la persona empieza a volverse muy eufórica, muy contenta, empieza a despilfarrar el dinero, a gastarle a todo el mundo, ¿cierto? Es decir, ciertos comportamientos nos pueden también ayudar a poder promover esa pregunta. Bueno, Andrew, y ahí viene como otro mito que se relaciona con lo que estás diciendo, y es que a veces pensamos que el hablar sobre suicidio con esa persona en la que identificamos un riesgo es incitarlo, ¿cierto? Y realmente, pues se ha demostrado que hay que hacer como directo, ¿cierto? sí, Identificar si realmente hay un riesgo para buscar la manera de prevenirlo o intervenirlo. sí. Entonces, pues no es irnos con rodeos o suponer cosas, sino directamente buscar, indagar directamente sobre la situación. Sí, hay otra cosa que me queda aquí también de la pregunta que nos hace Heli, y es que tal vez estamos escuchando mucho que las personas dicen, ay, qué pereza vivir, o qué duro vivir, o yo no quisiera vivir, qué pereza. Es decir, también hay una perspectiva y es entendible por muchas situaciones sociales que vivimos. Y ahí es donde es importante plantear que inclusive manifestarlo, pues no quiere decir que se vaya a realizar, pero sí es una alerta de otras cosas. Entonces, Ujú. si yo estoy agotado con mi trabajo, o sea, si es un trabajo que no me gusta o que estoy agotado o que me tienen fundido en ese trabajo, o si hay una situación de pareja, o si hay una situación económica, ¿cierto? Pues de alguna manera también me va a llevar a pensar en estas situaciones. Entonces, allí es donde hay que darnos cuenta de que es importante el hablar, el ir a generar un espacio de conversación y construcción con el profesional que se requiera, ¿cierto? Para que de allí se dé de alguna manera una vía, porque no podemos todo resolverlo solos. Exacto, es necesario encontrar una red de apoyo. De hecho, desde la intervención se hace, ¿cierto? No es solo lo que uno puede hacer con la persona, sino incluir a otros, o sea, Incluir a familiares, amigos, eh, pues sí, o sea, redes sociales, pues especialistas personas, también, sí, si hay que remitir a un especialista médico, psiquiatría, también, digamos, hay que ponerlo en cuestión. sí. Acudir a todas aquellas personas que estén alrededor de esa
personita para que pueda acompañar, ayudar y encontrar, por lo que decimos, o sea, los motivos pueden ser muchos y ayudarle a resignificar esa situación que él ve como problema o como el fin, implica a otras personas. Entonces también es incluir a otros dentro de la intervención o el acompañamiento, ¿cierto? Sí, bueno, no sé si haya más preguntas. No, es con todo gusto, Heli. No sé si haya más preguntas. Yo voy a mirar aquí el cajoncito de preguntas a ver si hay. No, No, no hay preguntas, pero no han escrito más en el chat. Bueno, ¿qué, qué más tenemos, Laura? Allí, creo que ya acabamos otros con los mitos. mitos, A ver, todavía nos no, falta sí, allí. ahí están como bueno, el típico, pues que siempre hemos escuchado de si es cobarde o valiente el que se suicida, Ah, ¿cierto? sí. Ujú. Que no es un Vale. asunto de cobardía o valentía, sino como les hemos explicado, es una percepción en cierta situación de la vida que hay que ayudar, ¿cierto? Ayudarle a la persona a resignificar, a salir de ahí, a identificar su realidad y a aceptarla, a mirarla de otra manera, ¿cierto? Incluso a veces muchas de las personas que lo hacen, diría yo, no piensan en sí en la muerte, sino como decías ahorita, o sea, hay un desgaste y un cansancio que es simplemente dejar de sentir eso en ese momento, más allá Ujú. de la consecuencia. Sí. Inclusive desde la sociología hay un concepto, espero recordarlo bien, importante, inclusive también desde la antropología filosófica, que conecta que de alguna manera el atentar contra la vida propia implica no un asunto de si se es cobarde o si es valiente, sino de dejar de alguna manera un significado diferente en lo que es la el ¿cómo se llama? El proceso evolutivo natural, ¿cierto? Eso es nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces, es como darle de alguna manera una significación diferente y tomar de alguna manera un poco de poder frente a esa circunstancia que es no morir en la circunstancia natural, ¿cierto? Entonces, si no se trata, bueno, y lo otro es que desde la sociología, un poco la intención de quienes quedan es poder llegar a explicar qué fue lo que sucedió con ese otro. Entonces, porque es que es inexplicable, es decir, para nosotros, probablemente todos aquí, el tema de que alguien atente contra su vida y llegue a ese acto de suicidio es algo que es inconcebible, es decir, pero ¿por qué? Diga, siempre habrá una pregunta frente a, pero frente a una confrontación propia, de eso que queda en nosotros, de eso que no podemos explicar, de eso, inclusive en los familiares, de eso que se dejó de hacer, que se pudo haber hecho, que empiezan esos señalamientos, es decir, hay muchas consecuencias que también frente a ellos se generan, no solamente en términos de la persona o ese ser que dejó de existir, sino de todos los demás también que estaban relacionados y que empieza a haber, digamos, una construcción que no va a tener un fin a no ser de que haya un proceso también incluso hacia allá un mensaje, ¿cierto? Porque es importante también pensar que hay personas que ni siquiera dejan un mensaje, hay otros que sí, hay otros que hacen unas construcciones también en relación a esto, pero que se hace importante también decir y percibir que no son situaciones que, por ejemplo, y aquí sumo el tema de la familia que queda, lo puede asumir fácilmente. Son procesos de duelo realmente muy, muy difíciles y muy particulares para incluso para cada familia. Y de esa familia para cada individuo. Bueno, y ahí me das pie como para algo, o sea, esos qué no hacer frente a, ¿cierto? Ajá, dale. Cuando identifiquemos a alguien de pronto con pensamientos
o que nos comente, ¿cierto? Como de su situación y no sepamos cómo actuar, por lo menos que identifiquemos qué no hacer, ¿cierto? Entonces no juzgar, no prometer de pronto cosas a esa persona que no podamos cumplir. Mm, De pronto por eso ahora decíamos que es, si no sabemos qué hacer, es como acompañarlo a que de alguna manera encuentre en otra persona ese acompañamiento adecuado, si nosotros no sabemos cómo hacer, ¿cierto? No buscar que aconsejar o dar palabras de motivación en esa situación, no buscar, no hacer promesas, no no buscar cambiar asumir la el situación rol, a algo eso, más de alegre. salvador. Exacto. Sí, no buscar voltear un poco la situación a algo más alegre, es que necesitas estar más feliz, ¿cierto? Eso también es importante, no, Imponer. ¿cómo se subestimar, no subestimar lo que está pasándole a esa persona. Sí, ¿No? sí. Bueno, Bueno, no sé qué más preguntas haya para las personas que y estén recordar, conectadas. Andrés, como lo que dijimos al principio, que después entraron otras personas y es, por favor, o sea, cuando veamos que una persona se quita la vida, no reproduzcamos videos, cartas, ¿cierto? Porque ahorita hablamos, eso genera un efecto cadena. Cuando otras personas de pronto están vulnerables frente a cualquier situación de su vida, se vuelve algo epidemiológico, ¿cierto? Exacto. Entonces, quien lo pensó encuentra en ese acto del otro una fortaleza para también hacerlo. Entonces, se van dando varios intentos cercanos a ese suicidio. Entonces, yo pienso que desde la posición de cada uno, lo importante es no reproducir ese tipo de contenidos, porque el efecto es el contrario. O sea, a veces lo hacemos buscando prevención, sensibilizar, no sé, pero no lo hagamos porque el efecto es lo contrario. Genera esa cadena, ese efecto en cadena. Sí, Bueno, pues para quienes se conectaron, muchísimas gracias. Para quienes van a ver el video, muchísimas gracias. También de antemano. Seguiremos hablando de estos temas de una manera muy sencilla, corta. Nosotros no utilizamos tampoco mucho tiempo y lo queremos también compartir de una manera muy sencilla, en un lenguaje muy sencillo, invitándolos también a que podamos pensar, reflexionar e identificar, digamos, temas que puedan ser relevantes para las personas que están allí, que no son profesionales de la psicología, que necesitan resolver alguna duda. Invitarlos a que nos sigan también, nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden contactar también. Recuerden que tenemos nuestros espacios de atención presencial en la ciudad de Medellín y también virtual. telepsicología, que para nosotros es telepsicología y en el común es atención online o en vivo. Entonces, entonces allí también nos pueden contactar y son formas en las cuales podemos también atender a sus necesidades. Y bueno, y muchos otros, digamos, propuestas que también tenemos y que pueden irnos preguntando y consultando en la medida de sus necesidades. Laura, muchas gracias hoy. Creo que fue Igual, muy Andrés. importante este espacio. Y fue una propuesta que tú lo planteaste, me pareció muy importante. No podíamos dejar pasar el mes de septiembre con el tema de la prevención del suicidio, eh, que es una situación que ocurre diariamente. Esto no lo vamos a negar. Y en cualquier, aquí decimos, de cualquier género, edad, estrato socioeconómico, Y en lugar del grandes país, cantidades. en grandes cantidades, en comunidades indígenas, afro, es decir, tiene que ver con lo humano en el mundo entero, o sea, en el mundo entero, ¿cierto? Entonces es importante pues como que Y vamos a eso atender a esto que en dices, este caso. Andrés, es importante. Antes, pues uno que mira las cifras, identificaba ciertas edades como más vulnerables, Ujú. pero ya uno identifica que incluso en niños, Niños. en adultos mayores, aumentan las cifras. Entonces cualquiera puede ser vulnerable a la situación para que estemos pues atentos.
Bueno, pues los dejamos esta noche ya. Laura, muchísimas gracias. Pensamos en nuestro Igual, próximo feliz noche. en vivo. Feliz noche y adelante todos. Cualquier inquietud, duda nos pueden contactar y nos vemos. Chao, chao. Chao.